Ok. Amén. Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a empezar el servicio poniéndonos de pie, por favor. Y vamos a empezar con el himno número 447. 447. De Jesús el nombre guarda. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Corintios 3:17. De Jesús el nombre guarda, heredero de la faz. Dulceará tu copa amarga, tus afanes cesarán. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre ensalza, cuyo y sin igual poder del pecado nos levanta y renueva nuestro ser. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Amén. Vamos a cantar ahora el himno número 164. 164. Amigo hallé, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Amén. Amigo que no tiene igual, jamás faltó su amor. Me libertó de mi grave mal, salvarte puede, pecador. Salvo por su poder, vidas y vida con él tener, es la canción de mi corazón, porque salvo soy. De día en día su amor creció, me da potente y fiel. Ya no me espanta la tentación, mi senda sigo fiando en él.
la canción de mi corazón, porque salvo soy. Amén. Así como estamos de pie, pero nuestro hermano Eduardo Jr. ¿Se puede empezar con la canción, hermano? Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Gracias una vez más por estar con nosotros en los servicios de esta tarde de la Iglesia Bautista del Norte. Solamente unos cortos anuncios. Recuerden que después de los servicios, vamos a tener una corta junta de negocios o una reunión de miembros. Quiero compartir algunas cosas que estamos haciendo y una de ellas, por supuesto, el hermano Nieto tiene parte de esto. Así que quiero compartir unos minutos con ustedes después de los servicios. Así que por favor no se nos vayan para que puedan saber lo que estamos haciendo. Y también tenemos el próximo domingo después de los servicios, que es el mayo 24. Vamos a tener una reunión de los trabajadores para la Escuela Bíblica de Verano. Vamos a hablar acerca vamos a hablar y confirmar todo lo que vamos a hacer para que cuando llegue ese jueves 28, pues entonces todos estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto, para que cuando vengan estos jóvenes y los niños de la comunidad a visitarnos, pues entonces estamos listos y preparados para atenderlos, enseñarlos y también para hacer la obra que Dios nos ha dado. Amén. Así que después de los servicios, hoy tenemos unos 10, 15 minutos quizás después de los servicios, y el próximo domingo lo mismo. Vamos a hablar un poquito acerca de la Escuela Bíblica de Verano para confirmar todo. Así que les voy a pedir, hermano, que por favor continúe con los servicios. Amén. Bueno, vamos a seguir cantando otros dos himnos. Dos himnos, hermanos, de su gusto, ya saben, con su versículo de memoria. Hermana Helen. Amén. ¿Y el himno, hermano? 331. Amén. De este lado, hermanos. Hermano. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que, ser hijos libertarios, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 32 y 36. Amén. Y el himno 503. 503. Amén. Ok, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a empezar con el himno número 331. Todas las promesas del Señor. Amén. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Según de Pedro 1:4. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, Señor. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas
Amén. Así como estamos de pie, vamos a seguir el himno número 503. Allí no habrá tribulación. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues no hará con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Sereno amor encontraré en la mansión del Salvador, perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Le voy a pedir al hermano Nato que si es tan amable puede venir al frente a traer la palabra de Dios. Y mientras él viene, solamente tengo una pregunta para los jóvenes. ¿Cuántos de ustedes, yo sé que Nehemías se va a graduar ahora, pero quién va a pasar para el próximo, para la próxima etapa de elemental a la escuela middle school, de middle school a high school? ¿Quién va a pasar de elemental a middle school? ¿Ok? Y de middle school a high school. ¿Ok? Pues entonces tenemos un graduado, que es Nehemías. La razón es por la que hacemos, pregunto es porque al fin del mes, en el día familiar, lo que hacemos es que vamos a dejar que los jóvenes que van a pasar para el próximo grado o para la próxima escuela o etapa, si lo puedo llamar así, van a poner, ponen mesas para ver sus logros, para que hagan eso. Eso lo hacíamos anteriormente y quiero comenzarlo otra vez. Así que, Nehemías, si tú quieres traer cositas, prepara tu mesa. Yo sé que la hermana Adriana siempre preparaba la mesa de Brittany y de Nehemías bien bonita. Así que, perdón, hasta la fecha. Eso fue. Pero que Nehemías, para como es el único que se gradúa, que sale de la high school ahora para afuera, entonces él va a poner su mesa, si desea, para que entonces la iglesia pueda ver sus logros no desde el comienzo, pero desde que quiera enseñarnos hasta que el tiempo de su graduación. Amén. Así que, hermano, si eres tan amable, puedes venir a traer la palabra de Dios. Bueno, hermano, vamos a estar en el libro de Números, capítulo 16, versículos del 41 al 50, hermano. Si lo quiero que lo leamos de una forma alternada, puestos de pie, según usted lo vaya encontrando. Números, capítulo 16, versículos del 41 al 50. Número 16,
41 al 50, de una forma alternada, hermanos. Yo leo el primero y ustedes el segundo, y así en el 50 nos unimos todos, dice ahí la palabra de Dios. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón de delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos de medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él un incienso, y ve por toda la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha sido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendiga su palabra, que nos pueda hacer el efecto que necesitamos en nuestras vidas, y gracias le damos por ella. Ayúdenos a hacer cambios que tenemos que hacer, oh Dios, y creo que pues siempre tenemos que hacer cambios. Gracias, pues, Espíritu Santo, haga su trabajo y ayúdeme a ser un buen instrumento en Cristo Jesús, se lo pido. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, hay muchas cosas que voy a compartirle, pero pues quiero que compartirle más que nada acerca de teniendo o siendo un Aarón en la vida. Nosotros podemos ser un Aarón en la vida de alguien, o nosotros podemos, y creo que todos tenemos un Aarón en la vida de cada uno de nosotros. Una de las cosas que nosotros, ¿verdad? Nosotros, ya ve que sí son muy famosos eso de los grupos, ¿verdad? Hacen grupitos aquí, grupitos allá, grupos en mensaje de texto, grupos en redes sociales. A veces nosotros hacemos grupos también aquí, ¿verdad? Para darle aviso a alguien, así en lugar de mandar un mensaje individual, pues todos juntos, ¿verdad? Se ahorra las letras, se ahorra la data, se ahorra el tiempo. Pero bueno, nosotros, no nos quedamos fuera, somos 9, 10 hermanos, y de los 10 hermanos, pues, decidimos hacer un grupo y luego después empezar a hablar sobre, nuestros padres, sobre nada, cómo podemos ayudarlos a ellos. Y pues entre esas pláticas, pues salían otras pláticas y hablábamos de cosas. Y una de las cosas que uno de mis hermanos y su servidor pensamos, le digo: oye, ¿por qué no, pues, traemos algo que sea también de bendición a los hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no traemos una porción bíblica cada quien? Cada día, ¿verdad? Cada quien debería de traer una porción bíblica. Son 7 días, somos 9 hermanos, 10 hermanos. Hasta va a sobrar, ¿verdad? Claro, no todos participaron, es normal, ¿verdad? Como en la iglesia también lo mismo, no todos participan. Es buena idea, pero no todos quieren participar, ¿verdad? Y bueno, la cosa es que sí lo empezamos a hacer. Y yo he aprendido de cómo Dios, ¿verdad?, usa a mi hermano, a mi otro hermano, a mi otro hermano, y nos comparten y nos compartimos pequeñas devocionales. Uno de los devocionales que compartió uno de mis hermanos menores era acerca de Números 16, el versículo 46 específicamente, donde dice: dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, pon el fuego del altar, sobre él pon incienso, y ve, y pronto la congregación y esa expiación. Y él compartió, ¿verdad?, acerca de la oración. Y yo dije: bueno, pues hoy me toca predicar. Y estaba entre 3 cosas. Y dije: bueno, vamos a agarrar este devocional y vamos a hablar un poquito más extenso acerca de eso. Y pues de ahí fue donde dije: bueno, vamos a hablar acerca de ser un Aarón en la vida de alguien. Hermanos, y uno de los recuerdos, hablando de intercesión, porque fue lo que hizo Aarón aquí, fue una intercesión.
por el pueblo. Uno de los recuerdos de mi niñez es cuando mi mamá intercedía por nosotros, no solamente por mí, pero por todos, hasta la fecha, ¿verdad? Creo que mi mamá intercede. Siempre el que se porta más mal, por ese el que intercede más, ¿verdad? Así es. Yo no soy mamá, así que pregúntenle si así entre ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Pero así son normalmente las mamás, ¿verdad? Es lo normal. Hay excepciones, pero lo normal es eso, que interceden. Y bueno, mi mamá era una de ellas, ¿verdad? Muchas veces desobedecíamos a nuestros padres. Y mi papá nos decía, le voy a hablar 2 veces. A la tercera va a hablar y nos enseñaba ahí el cinturón, ¿verdad? Me acuerdo que una vez mi hermano Ezequiel fue para allá y le regaló a mi papá un cinturón de cuero de sapo. ¡Ay, cómo dolía ese! Lo llegué a experimentar, amén. Llegué a sentir el dolor de un cinturón de cuero de sapo. Algún día de estos, si alguien quiere uno, hermano, se los puedo traer ahí para... No, ¿verdad? Pero pues los padres, ¿verdad? Tenían lo que cayera, ¿verdad? Con eso, pero dije, ay, hermano, ¿qué hiciste? Pero la cosa es que, bueno, él nos enseñaba el cinturón. Dice, a la tercera habla refiriéndose al cinturón. Y bueno, y como nosotros nos creíamos más inteligentes, como algunos de ustedes, los jóvenes, los chavos, ¿verdad? Pues siempre nos esperábamos a la segunda. Ya a la tercera no la esperábamos, ya íbamos, ¿verdad? Esperábamos que hablara una vez, 2 veces y ya después salíamos. Ya no podemos esperarnos hasta la última. Sin embargo, había veces que no había advertencia. Realmente no había advertencia. Si hicimos algo malo, inmediatamente venía la disciplina, el castigo de inmediato. Bueno, no como hoy en día, ¿verdad? Vemos que los padres le hablan a los hijos 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces. Chamaquitos se está riendo ahí de los padres que diciendo, mi papá no va a hacer nada. Se ríe. ¿Y por qué? Porque los padres hoy en día pues no tienen ese carácter, hermanos. A veces pienso que los que necesitan disciplina son los padres, ¿verdad? No los hijos. Pero bueno, ese soy yo, no crean. Si tienen algún problema conmigo allá afuera, el hermano Eduardo los espera, amén. Pero a veces así pasa, porque a veces yo digo, esos padres, ¿qué onda con los padres hoy en día, verdad? En lugar de que se pongan al tiro, a veces no dan ganas de sonarse al muchachito, sino al papá. Pero bueno, hermanos, ese es punto y aparte, ¿verdad? Pero las cosas es que nosotros salíamos corriendo muchas veces cuando ya sabía que nos iban a dar nuestro tate quieto, huyendo porque sabíamos que nos iba a caer corrección física con lo que hubiera en la mano. Mi papá, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Los que hemos recibido ese tipo de disciplinas, era con lo que cayera, ¿verdad? La famosa chancla, ¿verdad? Allá mi papá agarraba palos, lo que se trajera. Él tenía un machete que estaba bien filoso y nomás llegaba a un árbol y ¡zas! Cortaba un palo y nos los aventaba, ¿verdad? Lo bueno de nosotros parecíamos como venados, brincábamos, estábamos bien atletas ahí. Y si nomás que los llega yo a agarrar, decía mi papá, y nos los aventaba. Pues ya nosotros sabíamos más o menos la puntería de mi papá y pues nos tiraba las patas porque quería tumbarnos. Ya más o menos sentíamos y brincábamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero bueno, ese era algo, hermanos, que nosotros pasamos, pero mi mamá a veces era movida a misericordia, ¿verdad? Como muchas de las madres, e intercedía por nosotros, sin duda alguna. En una ocasión, ella fue movida a misericordia, ¿verdad? Recuerdo que esperábamos a que se hiciera de noche, porque mi papá nos dijo, cuando decía él, cuando nos íbamos corriendo, una cosa que nos decía, aquí van a venir a dormir, decía. Aquí van a venir a descansar, así que váyanse, van a regresar un día. Y pues sí, pues teníamos que regresar, ¿verdad? ¿A dónde más íbamos? Si íbamos con el vecino nos entregaba luego. Pero hermanos, era lo que nos decía. Y una ocasión mi mamá dice, miren, espérense, nos mandó un mensajero, ¿verdad? Dice, espérense hasta que se haga de noche. Y ya cuando se haga de noche, yo les aviso si su papá está dormido y ya pueden entrar. Y dije, ay, gracias a Dios por las madres, ¿verdad? Y sí, así pasó, hermanos, pues nos esperamos, llegó la noche y dijimos, calladitos. Y ya entramos, ¿verdad? Éramos 2, yo creo.
Y ya cuando decimos nosotros, ay, qué bueno, nos acostamos en la cama, según nosotros tranquilos, y de repente, sópatelas. ¿Y qué pensaron? Decíamos, pensaron que se iban a salvar, ¿verdad? Mi papá nomás como que dejaba con un ojo abierto como el zorro y el otro, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Entonces, mismo cuando sentimos el trancazo, ¿verdad? Aprendimos, hermanos, ¿verdad? De esa forma muchas veces. Y bueno, damos gracias a Dios porque a veces, hermanos, éramos muy necios y tontos, ¿verdad? Pero mi mamá era la que intercedía por nosotros, sin merecerlo. Realmente no nos merecía que intercediera por nosotros, porque realmente nosotros nos habíamos ganado esa disciplina. Pero ¿por qué lo hacía? Porque nos amaba y lo sigue haciendo, yo lo creo. No quería que sufriéramos demasiado, pero pues no contaba con la astucia de mi papá, ¿verdad? Ahora sí. Y creo, hermanos, que esto ilustra un poco lo que le quiero compartir yo en esta tarde. Necesitamos saber que hay Aarones y que podemos ser uno si andamos bien con Dios. Pero para eso, hermanos, debemos saber lo que está pasando aquí en este pueblo. Hablando de la lectura bíblica, aquí en lo que acabamos de leer, hermanos. La historia conocida es como los que se rebelan a la rebelión de Coré, dice si usted empieza el capítulo 16, dice la rebelión de Coré, pero no solamente de Coré, sino también de sus hijos, de Datán y Abirán contra los líderes. Ahora, hermanos, aquí están en el desierto, sabemos la historia, se venían quejando estos, ¿verdad? Desde el maná, desde antes les mandaron maná y después le mandaron codorniz y luego le mandaron cosas y cosas. Y se seguían quejando estos, ¿verdad? Este pueblo. Y aquí vemos una vez más, alguien se está quejando. No están contentos a pesar de que ellos eran líderes, porque como sabemos, Coré era uno de los líderes levitas. Ellos servían en el templo, era el trabajo de ellos. Estaban los sacerdotes que ministraban en el templo y estaban los levitas que también trabajaban en el templo. Sus hijos, Datán y Abirán, eran líderes. Ellos eran líderes y a pesar de eso, hermanos, no estaban contentos. Ellos fueron advertidos de que si no se apartaban o si no dejaban lo que estaban haciendo, ¿verdad? Les iba a ir mal. No les importó. ¿Y qué pasó? Sufrieron la muerte junto con su familia, dice la palabra de Dios, los versículos anteriores. Y una de las cosas que pues yo he aprendido y que vemos aquí en la Biblia, hermanos, es que la familia sufre cuando tomamos malas decisiones. La familia siempre va a sufrir cuando tomamos malas decisiones. Si el padre toma una mala decisión, todos van a sufrir. Si la madre toma una mala decisión, también todos van a sufrir. Aún, hermanos, cuando los hijos toman malas decisiones, los padres sufren, las familias sufren. Y aquí vemos las consecuencias. El pueblo mira lo que está pasando aquí ¿verdad? Con Coré, con Moisés y la rebelión. Son advertidos también de igual manera. Se apartan, dice la palabra de Dios, corriendo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que se empezó a abrir la tierra y se los estaba tragando vivos ahí al Seol. Ellos vieron eso y corrieron, ¿verdad? Y dice la Biblia que para salvar sus vidas, para que ellos no fueran enterrados vivos en el Seol. Sin embargo, hermano, fíjense, uno esperaría, después de ver esto, que imagínense de ver que la tierra se abre, ¿verdad? Y se traga al que se puso rebelde. Y dije, pues uno lo que puede esperar es dar gracias a Dios. Es lo que uno normalmente debería hacer, ¿verdad? O sea, gracias Moisés por advertirnos. Gracias porque imagínense, nosotros no sabíamos ni en lo que estábamos pensando. Gracias por salvar nuestras vidas. Pero no, hermano, fíjense que no. En lugar de dar gracias, ellos se van a quejar, a ponerse del lado de los divisores o de los que habían causado división. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? De lo que vemos aquí. Ahora Moisés tiene otro día, vamos a decirlo así, de quejadera. Es por eso que el versículo 41 dice, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Vosotros, oye, si vieron que fue Jehová que abrió la tierra
y se abrió ahí y fueron a quejarse, hermanos. Se pusieron del lado de los que habían causado división en la tierra. Y aquí tiene otro día, ¿verdad? Moisés, otro día de quejadera, otro día de que el pueblo viene a quejarse. Qué paciencia de Moisés, hermanos. Realmente, por eso dice la Biblia que no había otro más manso que Moisés en la tierra, ¿verdad? En este tiempo. Hermanos, yo ya los hubiera entregado a la ira de Dios. Pero a veces le digo al hermano jugando, ay, este hermano hay que entregarlo a Satanás, como Pablo dijo allá en 1 Corintios, para que ya se encargue de él, ¿verdad? Porque pues es que así, tanta paciencia yo no tengo, hermano, ¿verdad? La verdad es que Moisés tenía mucha paciencia. Pero bueno, hermanos, vemos una vez más que este hombre intercede por este pueblo rebelde. Y en el versículo 46, aquí en el libro de, ¿verdad? Números 16, vemos que qué es lo que hacen estos dos, pero sobre todo Aarón, hermanos, porque dice el versículo 46, y dijo Moisés a Aarón. O sea, Moisés fue el que dijo lo que se tenía que hacer. Aarón lo tenía que hacer. Ahora, los dos es una unión, hermanos, pero si Aarón no hubiera sido obediente, este pueblo ahí hubiera terminado muerto. Realmente todos se hubieran acabado aniquilados. Pero Aarón, hermanos, dice que toma el incenciario, le pone fuego, dice el versículo, toma el incenciario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso. Por eso se llamaba incenciario, porque llevaba incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Hermano, dice aquí, él ofrece un sacrificio de incienso, una especie aromática delante de Dios por el pueblo. La expiación, hermano, sabemos que representa un pago, ¿verdad? Un perdón, una redención, para no culpar, para cubrir el pecado, ¿verdad? De alguien. Y el incienso, hermano, sabemos que es un símbolo de las oraciones. Y eso lo dice la Biblia, hermanos, ahí en Apocalipsis 5:8, hermanos, para que vea que no le estamos echando mentiras, ¿verdad? Cuando usted mire la palabra incienso o incenciario, aquí en la Biblia es un símbolo de las oraciones. Apocalipsis 5, versículo 8. Sí lo tenemos, hermano. Amén. Dice ahí, hermanos, Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que, hermanos, el incienso es una representación de la oración. En este caso, de Aarón por el pueblo. Se dio prisa, dice la palabra de Dios, corrió en medio de la congregación, dice el versículo 47, dice que entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Tremendo, hermanos, y el versículo 48 nos dice que se paró entre los vivos y los muertos. O sea que la mortandad ya había empezado, porque ya habían muertos, ya personas ya en el pueblo ya se estaban muriendo. Digamos que iba corriendo y algunos ya estaban muertos y otros todavía estaban vivos, y él iba ahí con el incensario, hermanos, corriendo en medio de la congregación. La verdad, hermanos, que es un panorama triste si nos ponemos a ver. ¿Se pudo haber evitado esto, hermanos? Sí se pudo haber evitado. Si ellos en lugar de dar gracias a Dios, en lugar de quejarse, hubieran ido a darle gracias a Dios por haber salvado. Pero no fue así, hermanos, se fueron a quejar. No se evitó porque ellos no quisieron. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto, verdad? Porque usted conoce más o menos la historia y usted dice, bueno, hermano, pues, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, podemos aprender algunas cositas. Le voy a compartir 3 cositas que podemos aprender acerca de este relato aquí, de esta que tenemos en la palabra de Dios. Y número 1, hermanos, es que tengamos cuidado cuando murmuramos de los líderes que Dios ha puesto. Tengamos cuidado. Bueno, a lo mejor usted dirá, porque yo sé que ya lo han escuchado, hermano. Yo cómo sé que Dios lo puso, ¿verdad? Que a veces cuando ya estamos así, que nos ponemos mucho al brinco, yo cómo sé que Dios lo puso.
Pero la pregunta sería, ¿y cómo sabes que no? O sea, ¿cómo sabes que no lo puso? Porque una cosa te lleva a la otra. Ahora, hermanos, no solo estamos hablando de líderes en la iglesia, porque pues normalmente la idea, bueno, Moisés y Aarón eran líderes del pueblo. Normalmente Aarón, Moisés, líderes de la iglesia. Pero hermanos, estamos hablando también, vamos a extenderlo un poquito más a líderes en los hogares. Dios ha puesto líderes en muchas partes, hermano. Líderes en las iglesias, líderes, ¿verdad? El pastor hablaba del presidente, ¿verdad? De los gobernadores. En la mañana, nuestro trabajo no es realmente ponernos a criticarlos, sino a orar por ellos. Y eso es cierto, hermanos, eso es cierto. Son líderes que Dios ha puesto por algunas razones que nosotros no sabemos. Pero, hermanos, los líderes están en diferentes partes. Una es en la parte de la iglesia, hermanos, es en nuestros hogares también. Por ejemplo, yo me tenía que acatar al liderazgo de mis padres cuando yo estaba viviendo con ellos. Hermanos, y también, hermanos, muchas veces, tristemente, ¿verdad? Muchas veces, no digo que así sea, pero pasan que a veces las esposas, tristemente, vienen a ser como un estorbo al liderazgo del padre en el hogar. A veces cuando el padre da una orden a los hijos, a veces la madre interfiere. Hermanos, y no me malentiende, hermanos. A veces, ¿verdad? Una de las cosas que, ¿verdad? Hacíamos con yo platicaba con mi esposa. Si tú dices algo, pues yo voy y le digo, ¿qué te dijo tu mamá? ¿Verdad? Y si yo digo algo, ella le decía, ¿qué te dijo tu papá? Porque los muchachillos son bien abusadillos, ¿verdad? Le van a ver quién es más flojo, más blandito, ¿verdad? Y hermanos, y ahí es donde los chavos empiezan a ver quién tiene el control, papá o mamá, ¿verdad? Sí, es que mi papá es la cabeza, pero mi mamá es el cuello. Y a veces así pasa, hermanos. Perdón. Hermanos, ¿y qué es lo que provoca eso, hermanos? Provoca división. Es lo que provoca. Porque ya los hijos ya saben a dónde van a ir o qué es lo que pueden hacer, hermanos. Y a veces quizás el padre no puede tomar ese liderazgo porque la madre interfiere y eso causa división en el hogar. Pero hermanos, hijos muchas veces también que murmuran de los padres. ¿Cuántas veces los hijos no dicen que los padres no saben lo que hacen? Sobre todo, hermanos, hoy en día que vivimos en una generación de tecnología, ¿verdad? Tecnología. Los chavos se creen bien inteligentes. No, son, ¿verdad? Son Little Einstein o Einstein, ¿verdad? Esos que hablan. Se creen muy salsas. Le echan mucha crema a los tacos, ¿verdad? Pero viven todavía con sus padres. Yo digo, pues si fueran tan inteligentes, ¿por qué todavía están viviendo con sus padres? ¿Verdad? Entonces ahí como que ya se termina el dilema. Pero bueno, muchas veces los hijos se quejan y se murmuran, es que mi papá no sabe lo que hace, mi mamá no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué no me dejan a mí hacer esto? ¿Por qué no me dejan hacer aquello? Si yo ya tengo experiencia, yo ya soy grande, y etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, eso es murmurar contra los líderes que Dios ha puesto en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, y al murmurar en contra de nuestros padres, al murmurar a veces en contra de nuestros líderes, por ejemplo, en el caso de la iglesia, el pastor, ¿verdad? Su esposa, o del presidente, los gobernadores. Hermanos, muchas veces es murmurar contra Dios, ya que Él, hablando de Dios, es el que pone las autoridades. Dice la palabra de Dios que Él pone autoridades, las que están puestas es porque Dios las ha puesto. Y Él las ha puesto en nuestras vidas. Así que indirectamente, hermanos, estamos murmurando contra Dios. Porque Dios las puso. El que abrió la tierra no fue Moisés ni Aarón. Fue Dios. Ya se estaban quejando ahí. Pues si yo los puse a ellos encargados, ¿ustedes qué tienen que decir? Fue Dios, hermanos, el que la hizo. Miren, hermanos. Nosotros realmente todos murmuramos. Todos murmuramos o hablamos mal de alguien. Así de que debemos de tener cuidado muchas veces de lo que hablamos. Usted dirá, hermano, yo no. Me disculpe, hermano, por favor, pero yo no. Yo realmente no hablo mal de nadie. Bueno, pues déjenle muestro algo aquí en la Biblia, hermanos. Y ya si no le gusta, pues usted puede arrancar esta parte, ¿verdad? Ahí.
Y esa es su propia Biblia, ¿verdad? Fíjense lo que dice Eclesiastés, hermanos, capítulo 7. Usted que dice que no murmura de nadie, bueno, pues bueno, esta parte, si la trae su Biblia ahí, como que la tacha, ahí la borra, ¿verdad? Eclesiastés 7, hermanos, versículos, fíjese lo que dice el 21 y el 22. Eclesiastés 7, 21 al 22. Lo tenemos, hermano. Dice, hermanos, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Ay, hermano, es que hablan de mí mucho, ya no sé ni qué hacer, la gente me tiene envidia y bla, 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 bla. Dice que no lo apliques para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Ay, yo no sabía que ese hermano o esa hermana hablaba así de mí. No, hombre, ya. Bueno, dice ahí la Biblia, el versículo 22. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros. ¿Cuántas veces, hermano? Muchas, muchas. Todos, hermanos, hemos hablado mal de alguien, no una vez, muchas veces, dice la Biblia. Ahora, si usted todavía dice que no, bueno, yo como le digo, como decía el pastor Chuck, arranque esa parte de la Biblia, hermano, o ahí tache la verdad. Porque eso es algo, hermanos, que realmente viene ya incluido en el paquete, vamos a decirlo así. Y si alguien empieza a quejarse, pues aléjese, no se contagie, ¿verdad? Porque eso se contagia. No, sí sabías lo que hizo el hermano, la hermana, fulano de tal. ¿A poco? ¿Verdad? Yo no sabía. Con razón yo la miré y lo miré y no, ya se agarraron, ¿verdad? Ya se agarraron, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es algo contagioso y puede ser, hermanos, que muchas veces estemos murmurando contra Dios indirectamente. Así que tengamos cuidado, hermanos, cuando murmuramos. No es que no vamos a murmurar, lo vamos a hacer. Hay que tener cuidado cuando murmuramos de los líderes que Dios ha puesto, ya sea dentro de la iglesia, en nuestros hogares o fuera, hablando de políticamente. Hay que tener cuidado. Esa es una de las cosas que podemos aprender en estos pasajes. Y rápidamente, hermanos, número 2, no abusemos de la misericordia de Dios. Número 2, hermanos, no abusemos de la misericordia de Dios. El hecho de que fuimos rescatados del pecado no nos hace exento de todo por completo. Seguimos siendo pecadores y nuestro deseo es seguir pecando. Por consiguiente, hermanos, Dios nos libra muchas veces. Y Dios, vaya que nos ha librado muchas veces. Pero no es porque estamos bien con Dios, hermanos, sino por su misericordia que son nuevas cada mañana, dice la palabra de Dios. Pero el abusar de ella trae consecuencias, hermanos, como lo vemos en este pueblo. Es increíble, hermano, que después de ser librados de la muerte, al alejarse de los impíos, en lugar de arrodillarse y dar gracias a Dios, a Moisés, ¿verdad?, por interceder junto con Aarón, vienen a seguir quejándose de nuevo al día siguiente a favor de los que estaban haciendo oposición. Vieron cómo Dios abrió la tierra, se los tragaron vivos, dice la palabra de Dios, y luego vienen como si nada a protestar. Qué necios diríamos nosotros, ¿verdad? Pero aún así, fíjense, hay muchos cristianos hoy en día, hermanos. Dios nos libra por su pura misericordia una y otra vez. Y no es porque esté bien con Dios usted, sino porque alguien estaba orando por usted. Y aún así siguen viviendo de la misma manera. Malagradecidamente, haciendo nada por Dios, haciendo nada por la obra de Dios, haciendo nada por la iglesia, solo vienen de vez en cuando pensando que le están haciendo un favor a Dios o a alguien y siguen solo quejándose, sin importar o sin aportar nada a la obra en la congregación, como este pueblo. Bueno, nos unimos a aquellos muchas veces que alguna vez causaron división en la iglesia. Aquellos que hablaban mal del liderazgo, aquellos que se fueron por la puerta de atrás, aquellos que no les importó hacer daño al pueblo de Dios, aquellos que no solo se quejaron, se fueron y quisieron seguir influyendo de mala manera con aquellos que le prestan oídos. Hay creyentes que en lugar de dar gracias a Dios por no haber sido, ¿verdad?, consumido de los demás, empiezan al día siguiente a hacer lo mismo que los demás,
abusando así de la misericordia de Dios. Hermanos, eso de dar gracias a Dios es algo que causa mucho problema. De hecho, uno de los primeros pasos para alejarse o terminar lejos de las cosas de Dios es no dar gracias a Dios, la ingratitud. Fíjense, hermanos, ahí en Romanos 1:21, rápidamente en sus Biblias, Romanos 1:21. Este va a ser para otro día, pero aquí lo vamos a meter. Estamos ahí, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, uno de los pasos para alejarse de Dios, negar a Dios, es la ingratitud. Hoy en día, hermanos, la gente no da gracia por nada. No son agradecidos, como si uno les debiera algo al pueblo. Los jóvenes no dan gracias, los niños no dan gracias. A veces sí se les enseña, no dan gracias. Son unos malagradecidos, ¿verdad? Entonces tenemos una generación malagradecida. Piensa que se tienen que hacer uno al lado para que yo pase, ¿verdad? A veces hace algo y esto, yo quería un iPhone, ¿verdad? ¿Por qué me regalas un Android, ¿verdad? Café Dolca o Nescafé, yo quería Starbucks, ¿verdad? Malagradecido, o sea, ¿por qué me das esto? Yo me merezco más. En lugar de decir gracias, gracias porque pensaste en mí, gracias porque te preocupas. Yo sé que a lo mejor se te hace un poco más difícil hacer esto y el otro, pero con lo que puedes, piensas aún en mí. Hermanos, una generación malagradecida, y ese es el primer paso para alejarse de Dios. Si siguen así, la generación que vemos hoy en día va a ser una generación que no le va a importar las cosas de Dios. Y eso es lo que vemos, hermanos. Cuando nosotros damos gracias, cuando Dios nos libra, cuando Dios nos protege, cuando Dios por su misericordia muchas veces nos mantiene aquí, cuando no damos gracias nos empezamos a quejar. Eso es lo que pasa. Una persona que no es agradecida se queja. Si yo no doy gracias es porque es que no me gustó. Eso es quejarte. Eso es quejarse. No, es que mira, es de segunda. Eso es quejarse. Ah, pues esto no dio, sabes que este no es de marca. Mejor ahí dejamos ahí. Eso es quejarse, malagradecidos muchas veces, hermanos. Y vemos a esta generación así, hermanos, vemos a este pueblo que no fue agradecido y por eso es que se quejaron al día siguiente, luego, hermanos. Pero, hermanos, puede que cuando abusemos de la misericordia de Dios sea la última vez y que tenemos que tener cuidado. La Biblia dice que literalmente, hermanos, ahí ya estaban muriendo esta gente por quejarse otra vez. Ya abusaron de la gracia de Dios. Dios tiene su límite porque aquí se acabó todo. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado de no abusar de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y por último, porque ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Necesitamos ser más como Aarón, hermanos, y no como el pueblo rebelde. El versículo 48 nos dice que Aarón se puso literalmente, hermanos, en Números 16:48, dice la Biblia, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Literalmente, hermanos, él se puso en medio de ellos. La misericordia tuvo su límite para este pueblo. Dios se había cansado de darles 1, 2, 3 veces oportunidades, más que las que a mí me daba mi papá, ¿verdad? Y podíamos decir, el cinto habló. La mortandad había empezado, no más misericordia, no más oportunidades. Se la pasaban quejándose, no estaban contentos, no eran agradecidos, solo pedían más. Dios se cansó, hermanos. Sin embargo, es admirable lo que Aarón sale o lo que él hace. Dice la Biblia que sale corriendo en medio de la congregación con el incensario prendido en su mano, algo inusual. Ya que el incensario, hermanos, era quemado dentro del tabernáculo o el santuario. Fue un acto extraordinario, fue un acto desesperante, vamos a decirlo así, para realizar un rito de expiación. Fue algo excepcional por varias razones, hermanos, y una de ellas es porque había un sentido de urgencia.
El uso aquí del verbo corrió, hermanos, denota una emergencia extrema. No fue caminando, no fue viendo a ver qué pasaba. Dice que corrió, había urgencia. La ira de Dios se había desatado contra la congregación por su revelación previa y el pueblo estaba muriendo rápidamente, hermanos. Sabemos eso porque dice la Biblia en el versículo 49 que murieron en aquella mortandad 14,700 sin los muertos por Corea. 14,700, hermanos. Eso fue algo rápido y Aarón sale corriendo. Había urgencia. También había una intercesión profunda. Aarón actuó como mediador, interponiéndose físicamente entre los muertos y los vivos para detener el castigo. Y también la función del incienso, como decíamos, aunque ese incienso se quemaba dentro del tabernáculo, en ese momento crítico su propósito fue expiatorio. Es decir, buscar el perdón y la misericordia de Dios para apaciguar su ira. La oración fue el intercesario para que Dios pudiera detener su ira. Recordemos, hermanos, que el incensario o el incienso es símbolo de las oraciones de los santos. Necesitamos ser más como Aarón y menos como el pueblo. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque muchas veces, yo estoy seguro, muchas veces en mi vida yo he sido librado de la muerte. Muchas veces. O cualquier situación en mi vida sin darme cuenta. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por aquellos Aarones en mi vida. Y creo yo con todo mi corazón que muchos de ustedes también han sido librados muchas veces porque hay Aarones intercediendo. Cuando ya Dios muchas veces está listo para terminar con nosotros, alguien está orando ahí, pidiendo misericordia para que nos den otra oportunidad. No es porque usted se porta bien, porque ni siquiera pone atención cuando viene a la casa de Dios. No es por eso, porque si así fuera, hermanos, ya estuviéramos aniquilados. Hermanos, es porque alguien está orando por usted. Por esa razón es que muchas veces nosotros a veces entramos, salimos como si nada, seguimos viviendo nuestra vida y bla, 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 ¿verdad? Pensando que Dios no se da cuenta de lo que está pasando. Pero es porque alguien está intercediendo por usted. ¿Cuántas veces, hermanos, pensamos, cómo es que no me ha pasado nada? Mira, nada me pasa. Después de hacer lo que hice, no me ha pasado nada. ¿Cómo es que no pasa nada a pesar de lo que dije? A ver, no que si Dios que no sé qué, ¿verdad? ¿Cómo no pasa nada después de lo que pensé o murmuré? ¿Cómo es que después de hacer trampa, de engañar a mis padres, de engañar a mi esposa, a mi esposo, al líder, o hablar mal de la hermana o del hermano, o después de esconder esto o aquello, o tomar esta mala decisión, o de no congregarme, o de no leer la Biblia diariamente? Yo no la leo, ¿verdad? No me pasa nada, no participo en la iglesia, llego tarde, me voy corriendo porque tengo lo más importante que hacer, no voy a compartir con otros las buenas nuevas. ¿Cómo es que sigo normal con mi vida, a pesar de que he abusado de la misericordia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque hay un Aarón que se ha puesto en medio de su vida y su muerte y está haciendo expiación por sus pecados para que Dios detenga su espada. No es que Dios no se dé cuenta, hermanos, o ignore lo que hacemos. Es porque alguien está corriendo en medio de su vida a través de las oraciones para que Dios no tome en cuenta su pecado. Eso es lo que pasa muchas veces. Como padre, hermanos, yo he aprendido a ser como Job en cuanto a sus hijos. Dice la palabra de Dios ahí en Job 1:5. Vayamos ahí, hermanos, ya para ir terminando. Job 1:5. Dice la Biblia, hermanos, ahí. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, hablando de sus hijos. Y se levantaba, fíjense, hermanos, de mañana, no al mediodía, no en la noche, no después de ver las novelas o de ver partido, ¿verdad? Dice que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, hablando de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Quizá, no dice que pecaron, quizá. Quizá habrán blasfemado contra Dios en sus corazones.
De esta manera hacía todos los días. Job intercedía, hermano, por sus hijos. Porque él no sabía, hermano, nosotros no sabemos, nuestros hijos nos dicen y le creemos. Pero muchas veces echan mentiras. Y te dice, hermano, ¿cómo sabe? Pues que usted y yo también lo hacíamos, ¿verdad? Echamos mentiras. ¿Para qué nos hacemos? ¿Verdad? Hermano, ellos mienten. No son una palomita. Ay, que mi hijo. Por favor. Pero bueno, hermanos, ellos mienten, todos mentimos. Acabamos de leer en la palabra de Dios. Pero nuestra responsabilidad es orar por ellos para que Dios tenga misericordia, que los libre de la muerte, hermanos. Muchos hijos son librados de la muerte porque un padre, una madre intercede por ellos. Muchos padres también son librados de la muerte, del peligro, porque una esposa intercede por su vida. Y muchas veces la esposa es librada de la destrucción porque su esposo ora por ella. Muchas de las veces que somos librados del peligro, la disciplina, incluso de la muerte, es porque alguien está intercediendo por nosotros. Ya sea el pastor, ya sea un padre, ya sea una madre. ¿Por qué no decir un hijo o una hija? Hay hijos que sí oran por sus padres, interceden por sus padres. Nosotros orábamos mucho por mi padre, ¿verdad? Por lo que había pasado en su vida. Y damos gloria a Dios porque Dios tuvo misericordia y lo salvó. Y ahorita podemos ver el fruto de eso. ¿Por qué? Porque orábamos por mi padre específicamente. Pero hay hijos que sí oran por sus padres. Un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, un Aarón ha tomado el incensario y está corriendo en medio de nuestras vidas, haciendo expiación por nuestros pecados a través de la oración. ¿Y por qué no mencionar, hermanos? Fíjense que este Aarón es figura de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El justo intercede con su vida a favor de la humanidad, para que nadie perezca, dice la palabra de Dios, sino que todos vengan al arrepentimiento. Qué hermosa figura de Cristo, hermanos. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Aarón no tenía por qué hacer esto. Aarón dijo, pues, eso es culpa de ellos, ahí que vean cómo la hacen. Pero sin embargo, fue movido, hermanos, a interceder por alguien más. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no nos merecemos que nadie ore por nosotros? Y alguien está orando por nosotros. Y como alguien ora por nosotros sin que nadie nos lo merezcamos, sin que nos lo merezcamos, nosotros deberíamos de orar por otros, aunque no se lo merezcan. Amén. Porque alguien ya lo ha hecho por nosotros. Pero regresando, hermanos, a Aarón, necesitamos dejar a un lado las quejas. Hermanos, ya hay suficientes hermanos, suficientes hermanas con ese don. Aunque no viene en la Biblia, pero es el don que todos tienen. El don del quejón, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ¿verdad? Ese don todos lo tienen, todos se quejan. No necesitamos más de eso, hermanos, pero sí necesitamos más Aarones que estén dispuestos o dispuestas a tomar el incensario, a interceder por esa persona que va rumbo a la destrucción, que ya ha abusado de la misericordia de Dios y está a punto de recibir su castigo, que se ponga en medio de él o de ella a través de la oración intercesora, porque alguien lo ha o lo está haciendo en ese momento. En este momento, por usted, alguien está orando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a ser un pueblo rebelde esperando la mortandad de Dios? ¿O vamos a ser un Aarón que esté dispuesto a tomar el incensario y correr en medio del pueblo? Pararse, como dice aquí, hermanos, literalmente entre los vivos y los muertos para interceder, para hacer expiación por los pecados de ellos. Pero para eso, hermanos, necesitamos estar limpios y ser sacerdotes santificados para Dios. Hay que arreglarnos, hermanos, con Dios si queremos ser usados. Y hay que dar gracias a Dios por aquellos que muchas veces ni los llegamos a conocer. Y son personas, a mí me han dicho, oh sí, yo me acuerdo de ti. De hecho, una vez estuvimos orando por ti. Yo digo, mira, pues gracias a Dios. Yo no lo conocía. Esa persona a lo mejor ni me conocía. Pero alguien está orando por mí. Alguien está orando por usted, sin usted saberlo. Y hay que darle gracias a Dios y hay que empezar a ser, hermanos, más como Aarón. Vamos a hablar con Dios, vamos a ponernos de pie y vamos a ir a Dios en oración. Padre, en esta hora le damos las gracias
por este relato, Padre, que podemos ver aquí en su palabra. Gracias le doy por la vida de este hombre llamado Aarón. Yo sé que usted usó a Moisés grandemente, pero Aarón fue un complemento también, Padre, para su obra. Le pido, Padre, y le doy gracias primeramente por todas las veces que he sido librado sin saberlo, Dios, porque alguien estaba orando por mí. Gracias le doy, Padre, por eso. Y le pido que me ayude a mí a poder hacer lo mismo, a orar por aquellos que a lo mejor van rumbo a la muerte para que sean librados. Le pido que usted tenga misericordia por aquellos que no lo conocen, aquellos familiares, aquellos amigos, aquellos padres, aquellos hijos, aquellas esposas. Por favor, Padre, tenga misericordia y ayúdenos a ser más personas de oración con carácter, Padre, y orar por todos, porque se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Les recuerdo que después, en unos minutos, vamos a tener una pequeña reunión. Así que gracias al hermano Nato que trajo este mensaje tan adecuado para cada uno de nosotros. Amén. Y gracias a Dios por su palabra que nos enseña estas grandes verdades y sanas doctrinas que podemos aplicar en nuestros días. Amén. Así que vamos a terminar con una oración y entonces estaremos de lleno a la reunión. Oremos. Gracias, te damos, amado, por la bendición de haber escuchado tu palabra. Gracias por hablarnos a través de ella, a través de este mensaje. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros, en vez de hablar de otras personas, mejor orar por ellas, para que entonces, Padre amado, tú nos ayudes a nosotros a hacer esos Aarones y a estas personas a reconciliarse contigo. Dame gracias por tu amor. Te pedimos que ahora, después de la reunión, Señor, que vamos a tener, tú nos despidas con bendiciones a nuestros hogares y nos protejas en el camino y nos ayudes a vivir una vida en esta semana que entra, que te glorifique a ti, exalte nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor y la salvación que tú nos has dado a través de Cristo Jesús, por quien te pedimos todo y creerá contigo por los siglos de los siglos. Amén.